¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El golpe del clero. El golpe de Estado que amenaza con golpear a México desde hace varios años sería orquestado por una derecha que no estará representada en los partidos y sabe que no logra una victoria por la vía democrática. Así que requiere de una ayuda que desde ahora parece indispensable y asoma sus intenciones de vez en cuando: el clero. Cada vez que hay información real sobre el avance del combate contra la inseguridad, el clero aparece como una declaración cada vez más alarmista, no solo negando los avances, sino denunciando rezagos en el tema. El clero es la quinta esencia del conservadurismo en México históricamente. Niega lo concreto para dar lugar a los dogmas. No puede percibir lo que vemos, no es solo guerra, es la historia. Para el clero la historia es un anatema. La niega porque en ella va su progresiva desaparición y una larga lista de derrotas. La historia plasma la evolución de la especie, el clero el retroceso del ser humano. Caminan en sentido contrario y suelen chocar. La Iglesia Católica y también la evangélica colocan en este momento todo su esfuerzo por prohibir los cambios en la familia. Niegan que sea un ente vivo y le imponen una prisión que impide su transformación. Su manipulación empieza con criterios impuestos desde antes que surja la vida misma, con su visión del embarazo y la percepción del aborto. Su primer objetivo es influir en el nacimiento, calificando de pecado el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y todo lo que derive de la expresión más humana del núcleo social básico. A unas horas de que se diera a conocer que a 18 meses del comienzo de la administración actual, el índice de homicidios dolosos en el país ha disminuido en 41%, el clero pone la voz de alarma diciendo todo lo contrario. Debe destacarse que a pesar de todo, la Iglesia Católica estaba de acuerdo con los regímenes anteriores, nunca desmentía una publicidad gubernamental, ni se colocaba a la cruz frente a las apariciones de los funcionarios públicos como ahora lo hace exorcizándolos. Nadie duda que de haber un golpe de Estado en México, el clero tendría un papel importante, como ha sucedido en la mayoría de las sazonadas de América Latina, y la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano estaría muy activa en ese proceso. La obsesiva intervención de los sacerdotes católicos en política, que se intensifican en tiempos electorales, anuncia una intervención cada vez mayor. El clero cuenta con sus propios medios y utiliza los convencionales como caja de resonancia para sus declaraciones eminentemente políticos y contra el actual gobierno. Las cifras de las 32 fiscalías estatales del país, con corte al 31 de marzo de 2006, indican que de 2015 a 2026, el primer trimestre de 2026 es más bajo en los últimos 11 años en cuanto a crímenes dolosos. Pero el Centro del Conservadurismo Católico, representado en la Conferencia del Episcopado Mexicano, asegura que la situación de inseguridad en el país normaliza la muerte y corrompe la esperanza. La palabra esperanza, que ha sido olvidada por el partido en el poder, que debería rescatarse del discurso del gobierno, ahora quiere ser patentada por la derecha y presentada con sus propios términos. La ancestral combinación entre lo mágico y lo sagrado abre con esta palabra la posibilidad de hacer no solo un vínculo espiritual con lo religioso, sino que se convierte en una invocación a la protección. En medio de este proceso retórico llega la recomendación política desde el púlpito contra el gobierno y la ponderación de la inseguridad. Es decir, en lo más alto de la oración, la manipulación política tiene un lugar destacado que los sacerdotes aprovechan desde el altar para imponer criterios de adormecer conciencias, siempre en favor de los intereses que son muy concretos. La Conferencia del Estado Episcopal de México, luego de celebrar su 120 asamblea plenaria, aseguró: callar ante una inseguridad es traicionar al Evangelio, por lo que hizo un llamado a la sociedad civil a organizarse para seguir trabajando
por la paz y la reconciliación en el país. Es decir, para ellos los avances, las estrategias, la autoridad no solo hace mal su trabajo, sino que no existe, según el discurso de los curas católicos. En un proceso de anulación, de hacer invisible un gobierno y crear las condiciones necesarias para catalogar el primer escalón rumbo al golpe de Estado, el Estado fallido. No se trata de decir que todo es malo o que está mal hecho. Es solo un prólogo para seguir continuando para la embestida que viene con la magia de hacer invisible lo que es concreto, regresando a lo mítico su lugar y poder ver la paz como un milagro y no como un proceso social. La paz y la conciliación es para el clero un objetivo que se alcanza con la oración, las limosnas y la asistencia a misa. En 1964, en Brasil, el golpe de Estado contra João Goulart contó con el respaldo público de los sectores importantes de la jerarquía católica que lo interpretaron como una defensa contra el comunismo. El golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en Chile contra Salvador Allende contó con el respaldo de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica chilena legitimó el golpe. En Uruguay, Bolivia y Paraguay actuó el clero como actor legitimador del orden autoritario con mandatarios militares, entre otros muchos casos. La Iglesia Católica mencionó la guerra como un hecho lamentable y no por los muertos o heridos, sino por el paulatino derrumbe del orden mundial. Es decir, que si Estados Unidos deja de ser el líder del planeta, el mundo se acaba y antes de que esto suceda deben impedirlo a través de medidas que seguramente causarán más muertos y heridos que un golpe de Estado que garantice la sobrevivencia de ese orden mundial que el clero protege y protege a muerte. El clero en México ha perdido la limosna de los pobres. Pueden seguir yendo a misa, creer en los dogmas de la religión, pero no comparten los objetivos del mundo terrenal con la supuesta divinidad de los clérigos. El poco interés que muestran los jóvenes por convertirse en sacerdotes arroja resultados que preocupan a los organismos como la SEM, que son organismos eminentemente políticos. Se están quedando sin cuadros. A principios del presente siglo se ordenaban cientos de sacerdotes al año. Ahora el promedio anual es de un solo sacerdote. Es exactamente lo mismo que le sucede al PAN con sus militantes y las causas son las mismas. Falta de fe. La derecha no ha perdido la fe espiritual, pero sí la credibilidad política. Para el clero esto diluye o debilita en términos reales y debe perder credibilidad en sus dos influencias sociales ancestrales, que es la moral y la política. La Conferencia del Episcopado Mexicano, como sucede con la CENTE, las madres buscadoras, los transportistas, los empresarios, todos los que se están derechizando, quieren adueñarse ahora del Mundial de Fútbol como si se tratara de un botín de guerra. Se trata de una apuesta al desprestigio del contrincante disfrazada de sabotaje. Les surge un escaparate para anunciar un descontento que los partidos no han podido manifestar en el mundo gracias a que la imagen, el gobierno de nuestro país está a salvo con la dignidad y un profundo conocimiento político que asombra al mundo. La SEM pidió que la Copa Mundial del Fútbol sea una invitación a la comunión entre pueblos y demostrar que es posible vivir la fraternidad en diversidad y con respeto y reconocimiento a una sola familia humana, cuando son los primeros en satanizar a los que denominan comunistas como enemigos de la paz que tanto añoran en el discurso y combaten en los hechos. El clero mexicano manipulaba a través de la legitimación de la moral, que se convirtió en un tiro en el pie, porque fue precisamente en este aspecto en el que los sacerdotes decepcionaron a sus fieles. Les queda el mundo terrenal como viejo campo de batalla, pero antes deben legitimar su discurso, hacerlo creíble y sobre todo manipulador.